En el contexto de las elecciones que se dieron el 28 de julio, partamos de hechos concretos ya denunciados por el fiscal general de la República, Tarek William Saab, porque él en su rueda de prensa informó los avances preliminares de la investigación que se adelantó tras los ataques contra el sistema de la transmisión de datos del Consejo Nacional Electoral el 28 de julio. Dijo que el ataque tenía la intención de manipular los datos que se estaban recibiendo en el CNE. Afortunadamente, esta acción no tuvo éxito, pero ralentizó el proceso y el anuncio de los resultados. Querían adulterar las actas y afirmó que al precisar la investigación fueron designados fiscales 38 y 74. Y a los implicados en la agresión indicó que el principal involucrado es Lester Toledo, que está prófugo de la justicia, que está involucrado Leopoldo López, que es prófugo de la justicia, y está involucrada María Corina Machado. Los tres personajes vienen delinquiendo desde hace 20 años. Quien no lo sepa es porque ha estado en coma los últimos 20 años. Ahora, se están recabando los elementos de convicción de estas acciones de haber querido intentar adulterar los resultados. En lo que se explicó en la vocería oficial del presidente y de muchos analistas es que no lograron el primer objetivo de tratar de cambiar los resultados en la transmisión de datos. Y la transmisión de datos se logra hacer, el CNE logra superar el sabotaje y se dan los resultados electorales. En consecuencia viene la denuncia del fraude con el argumento de las actas. Y el sistema electoral venezolano, que tiene más de 14 auditorías, antes, durante y después, por eso dicen que es blindado, porque tiene una manera de tener varias vías de certificar la votación. Usted lo sabe porque cuando usted fue a votar, usted puso el dedo para la cactahuella, entregó la cédula, le chequearon que era usted con su nombre, con la huella. Solo así usted podía acercarse a la máquina para votar. Eso es una auditoría de usted, una auditoría del personal que está en el centro de votación y en la mesa electoral. Eso es una auditoría previa al voto. Es decir, si una persona le usurpan su identidad y dice, mira, aquí votó una persona en nombre mío, usted se va a dar cuenta, porque usted allí en el cuaderno aparece su nombre, su número de cédula, le toman la huella dactilar, es decir, si usted pasó, usted ya hizo un proceso de auditoría. Y quizás usted no esté consciente, pero usted es parte del proceso de auditoría. Pero hay otra auditoría. Cuando usted vota electrónicamente, la máquina tiene un registro de su voto, que es el dato que van a transmitir al CNE. Pero la máquina le da un papel en físico y sale un papelito y ahí dice el nombre de la persona por la que usted votó. Entonces, si usted votó por su candidato y el papelito le arroja otro nombre, usted dice, hey, un momento, esta máquina está mala. ¿Cómo es que yo estoy votando aquí por un candidato y me está apareciendo en el papelito otro? Esa es otra auditoría. Esa es una auditoría durante. Y entonces, cuando usted recibe el papelito, aquí está mi candidato. Aquí está mi gallo. Entonces usted dobla el papelito y lo mete en una caja. Ese papelito en otra caja no es el acta, pero es un certificado físico de su voto y de los votos de todos los que pasaron por esa mesa. Esos papelitos no se queman. Esos papelitos existen. Esos papelitos se cuentan delante de todos los testigos. Y cuando se cuentan delante de todos los testigos, se registra en un acta y es otro certificado físico. A todo eso se le toma copia. Eso es público. Los testigos de todos los partidos están presentes en el conteo de esos papelitos y en el registro de esa acta, más el registro que tiene la máquina.
para que a usted le hayan robado 5 millones de votos, usted tuvo que haber participado en el fraude, o usted tuvo que haber aceptado eso en la mesa, o usted tuvo que haberse dado cuenta. Aquí no están apareciendo estos votos. Entonces, cuando comienza a transmitirse electrónicamente los datos, hay una transmisión electrónica, pero también hay una transmisión en física. Por eso el Plan República se queda muchos días más hasta recoger todo el aparataje, toda la arquitectura tecnológica y de documentos del sistema electoral venezolano. Entonces, si hay una sospecha de fraude, usted tiene que esperar que todo eso esté documentado para usted presentar lo que a usted le quedó como certificado. Es decir, los soportes físicos que le queda al testigo, que son las benditas actas que dice María Corina Machado que tiene, y dice que tiene el 100%, y en el 100% de sus actas tienen el 70%. Y el abogado dice que le robaron 5 millones, y según el registro electoral, y según la participación, ya no sería el 70% del que habla María Corina, sino el 78% de los votos, según las cifras del abogado de María Corina. Ahora, ustedes se van a dar cuenta si hubo o no hubo fraude. Cuando digo ustedes, los testigos que participaron allí, todos los testigos, porque cada quien se queda con su certificado. El testigo del PSUV, el testigo de Un Nuevo Tiempo, el testigo del, qué sé yo, del partido Lápiz, el del candidato X, del candidato Y, del candidato Z. Todo el mundo tiene su soporte en físico. La única que dice que tienen soporte físico y que le desaparecieron 5 millones de votos es María Corina. Pero no va a hacer la presentación de esas actas ante el CNE o ante ningún organismo a hacer la impugnación. ¿Por qué? Habrá que preguntarle a ella, pero no las tiene. Ahora, cuando el CNE da el pronunciamiento oficial, tiene el soporte en físico. ¿Y para qué son los veedores internacionales? Para las auditorías antes, durante y después. Los veedores internacionales tienen acceso al conteo de los votos, tienen acceso al porcentaje de votos que sirve como auditoría, que ya se ha hecho en otras oportunidades. Y los veedores internacionales, más de 1000 y pico de veedores internacionales de más de 100 y pico de países, emiten una declaración unánime de que el sistema electoral venezolano está blindado y de que no hubo fraude y de que el presidente es Nicolás Maduro. Allí habían veedores internacionales de Latinoamérica, de África, de Asia, de todos lados del mundo. Ahora, presten mucha atención, porque en la misma rueda de prensa, el fiscal dijo que Jesús María Casal les había dicho que no participaron más de 350,000 personas. Fíjense ustedes, el fiscal informa el lunes de los avances de las investigaciones. Con respecto a los implicados, que denunció que eran Lester Toledo, Leopoldo López y María Corina Machado, el fiscal relacionó el intento de alterar los resultados con la realización de las primarias de un sector de la oposición en octubre pasado. ¿Por qué? Porque ellos, cuando terminaron las primarias en las que supuestamente María Corina era la candidata, quemaron el soporte físico. Es decir, ellos no tenían manera de verificar si verdaderamente María Corina había sido electa en la primaria. Que al fin y al cabo a nadie le importa eso porque está inhabilitada. Pero para que ustedes vean el comportamiento delictivo del personaje. Por eso nosotros decimos que la tipa es psicópata. Ahora, en esa oportunidad, el fiscal hizo una investigación. Él dijo, vamos a ver, ustedes hicieron unas primarias. Muéstreme aquí cómo eso fue de sus primarias. ¿Por qué usted dice que María Corina fue electa en las primarias? ¿Dónde están los soportes físicos?
Entonces, ese Jesús María Casal, que es uno de los investigados, afirma que participaron más de 350.000 personas. 350.000 personas. Pero la información que da Súmate, la información que dice María Corina, es que participaron 2 millones, más de 2 millones de personas. ¿De dónde salieron esos 2 millones? ¿Y dónde está la auditoría de esos 2 millones? ¿Dónde están las actas de esos 2 millones? ¿Las quemaron? Para que ustedes se dan cuenta de la irracionalidad del sector de oposición que se suma a la narrativa del fraude. Yo les voy a explicar más adelante por qué se suman a esa narrativa sin sentido común. Eso tiene que ver con los medios de comunicación. Ahora, esos resultados fueron denunciados como falsos por la propia oposición en la Asamblea Nacional y los miembros de la Comisión Técnica de las Primarias, Nelson Raspensal. Es decir, los opositores que estaban con María Corina Machado participaron en las primarias, denunciaron el fraude de esas primarias. Y entonces el fiscal recordó la propuesta de asistencia técnica del Poder Electoral a ese proceso que fue rechazada por la Comisión Nacional de Primarias. Tú le vas a creer a alguien que te está exigiendo actas cuando ella quemó todas sus actas para ella proclamarse la candidata. Y se registraron 60 incidencias durante el proceso electoral y se produjeron 17 detenciones. Ya esto en términos del proceso de la jornada, el balance que hizo el fiscal. Él dijo que, por ejemplo, en el Zulia, un grupo de personas destruyeron bienes e inmuebles del CDI Río Negro en la parroquia Río Negro, municipio Machique de Perijá, y que incineraron máquinas electorales, y fueron detenidos 3 sujetos que están identificados por la misma comunidad. Y en el mismo Zulia identificaron a Jaisel Pérez, diputado del Consejo Legislativo del Estado Zulia, como instigador de una protesta violenta que en el centro de votación de la unidad educativa Monseñor Elímenes Áñez del municipio Maracaibo, donde tumbaron una cerca y agredieron a 2 funcionarios. En Trujillo fueron detenidos Aura Guerra, María Batista, Isaac Quevedo y Diego Urbina por pretender cerrar con cadenas el centro electoral y ofender a los funcionarios. En Carabobo fueron detenidos Juan Rodríguez y Héctor Castillo tras incitar a la violencia y agredir a funcionarios de seguridad. En Caracas fueron identificados como Douglas García y Jorge Salcedo los responsables de las acciones violentas en el Liceo Andrés Bello en la parroquia de la Candelaria. También se pudo conocer que David Israel Correa Bracoviche, conocido como David Correa en redes sociales, hizo llamados a salir a las calles a desconocer los resultados electorales. Eso también es delito, para que lo sepa, porque aquí hay gente que le mete al loco, comienza a darle con el dedito, a decir cosas sin pensar. En fin, el país está bajo control. El fiscal dijo que eran pocas las incidencias. Lo más probable es que hagan un esfuerzo titánico por aumentar los focos de violencia, porque si no, esto se les va a morir en el camino, se les va a pagar, y les voy a explicar más adelante por qué. Ahora, el Ministerio Público emitió un comunicado, felicitó al presidente por su elección, felicitó al pueblo venezolano por su civismo y advirtió que son numerosos los detenidos por los disturbios en el país y que se va a castigar con la máxima pena a quienes pretenden reeditar las guarimbas. Después lo van a convertir en presos políticos. Pero bueno, en ese sentido hay unos hechos en Puerto La Cruz, en el estado de Anzoátegui, donde fueron identificadas las personas que organizaron la quema de objetos, la obstrucción de la vía pública y el asedio a la alcaldía del municipio Sotillo, quienes serán detenidos y puestos a la orden del Ministerio Público. Y ambos serán sancionados por vulnerar los derechos de la ciudadanía, entre los cuales están siendo investigados por dichos actos violentos Astrid Silvestri y Manuel Roca.
Esos fueron los que aparecieron en la fotografía en Últimas Noticias. Y el fiscal recordó que se encuentran muchos detenidos a nivel nacional por la ejecución de actos vandálicos. Los primeros hechos de violencia aquí en el estado Bolívar fue las amenazas de un grupo de motorizados a los centros de votación, cuando estábamos en plena jornada de conteo de votos. ¿Por qué ellos estaban amenazando en ese momento si todavía ni siquiera estábamos en vías de dar una cifra electoral? Estaban tratando de asustar a las personas que estaban en las mesas electorales, entre otras cosas para ir intimidando y de alguna manera tratar de crear el caos durante las votaciones. Una de las acciones que hizo la milicia para evitar que se desplegó por todos los centros de votación fue mantener la calma y resguardarse dentro de los centros de votación para ayudar a proteger la maquinaria electoral y de alguna manera irse después de que todos los funcionarios terminaran su trabajo. Es decir, la primera acción violenta de tratar de intimidar a las personas que responsablemente, honorablemente asumieron el rol de hacer su trabajo en cada quien en su función en la mesa electoral, no cayeron en la intimidación, en la provocación de estos personajes violentos. Pero querían llevarse máquinas, querían llevarse actas. Esos no eran testigos, esos no eran parte del proceso electoral. Eso eran, de alguna manera, personas que estaban alterando el orden, que estaban violando la ley, que estaban intentando impedir el proceso electoral ya en su conteo. Eso pasó aquí en el estado Bolívar y en más de un centro comenzaron a hacer la denuncia. Ahora bien, en la narrativa, ¿qué hace Elon Musk pronunciándose en torno a las elecciones y dando clases de matemática y de cómo funciona el sistema electoral venezolano? Y encima de eso, los diplomáticos que fueron expulsados dando cátedra y exigiendo al CNE. Hay, y lo hubo siempre, una campaña, una estructura narrativa a nivel internacional para apoyar a María Corina en el golpe de Estado. Por eso se rechazaron las acciones y declaraciones que pretendían desconocer los resultados electorales del 28 de julio del 2024. Miren, en Estados Unidos, Donald Trump dijo que le habían hecho fraude. Ahí no se hizo reconteo de votos. Los simpatizantes de Donald Trump tomaron el Capitolio a la fuerza. Yo no lo estoy inventando yo, eso pasó. Y se proclamó a Biden como presidente. Ninguno de estos presidentes cuestionó absolutamente nada. Y ahí no hubo garantía de que Biden ganó la presidencia. Con Venezuela sí lo quieren hacer, porque a ellos se les da la gana. Y Venezuela se respeta. Venezuela no puede permitir que venga un diplomático de toda pacotilla a estar exigiendo cosas y a estarse involucrando en el proceso electoral de los venezolanos. Porque si no, es como que usted en su casa venga cualquier vecino a decirle cómo se cocina, cómo se hace el amor, cómo se decide quién va a estudiar y quién no, y a mandar en su casa. Ahora, esto tiene que ver con la narrativa de los medios de comunicación. Antes del 28 de julio, era impresionante la campaña de que el mundo estaba arrasando, de que el mundo estaba arrasando, de que el mundo estaba arrasando. Durante la campaña comenzaron, algo está saliendo raro, algo está saliendo raro. Y ahora es, hubo fraude, hubo fraude, hubo fraude. En ninguna de esas narrativas
se aceptó o se visibilizó que había chavistas votando por Maduro, que había movilizaciones en favor de Maduro, que se habían dado otros comicios donde el chavismo había ganado. Es decir, se negó cualquier posibilidad de que Maduro tuviese un apoyo. Y sí lo tiene. Era evidente. Y lo peor es que en esa narrativa estaban tratando de imponer la mayoría youtubers, la mayoría granjas de bot, la mayoría inteligencia artificial. No había ningún razonamiento lógico, no había ningún argumento que le diera veracidad, no había ninguna investigación. Todo el mundo sabía que eso iba a suceder. Y ahora ustedes se van a dar cuenta que la narrativa va a entrar en la violación de derechos humanos con los focos de violencia que van a intentar. Yo creo que no van a poder, porque el pueblo venezolano, por muy antichavista que sea, por muy escuálido que sea, no va a querer vivir nuevamente lo de las guarimbas, y los comerciantes tampoco, ni siquiera Estados Unidos, que es de donde se organiza esta violencia. ¿Y por qué en Estados Unidos hay esa contradicción? Se los voy a explicar. En Estados Unidos hay una anarquía, ahí no se sabe quién manda, ahí hay unos átomos sueltos, allí hay muchos bachacos sin antena. ¿Qué es un bachaco sin antena? Un anárquico que no respeta línea de mando, que hace lo que se da la gana en busca de sus intereses. Entonces, Kamala Harris, la vicepresidenta de Estados Unidos, hace una declaración antes del pronunciamiento del Consejo Nacional Electoral. Y el secretario de Estado, Blinken, da una declaración totalmente opuesta. Y la del Comando Sur da una declaración totalmente opuesta. Es decir, ahí cada quien hace lo que se le venga en gana. Ahí no hay gobierno. Ahí hay una pugna de grupos económicos que cada quien se está peleando por tener su propia estrategia. Hay un grupo que apoya a María Corina Machado. Y hay otro grupo que la va a dejar aislada, que no la va a secundar en sus actos de violencia porque tiene otros intereses. Estados Unidos está en este momento en una guerra civil no declarada, que está en sus primeros inicios, en sus primeras pugnas. Se están, como quien dice, reacomodando. Entonces Kamala Harris dice, hay que respetar los resultados que diga el CNE. Y eso cayó como un balde de agua fría al sector opositor radical. ¿Por qué Kamala Harris dice eso? Si Estados Unidos nunca había dicho eso. ¿Por qué Estados Unidos no ha secundado la teoría del fraude? Está pidiendo explicaciones y todo eso. Probablemente salga un funcionario a decirlo ahora para justificar la narrativa. Y allí comienza una pelea narrativa, cuando comiencen los presidentes a pronunciarse, a reconocer la victoria de Nicolás Maduro. Los primeros que reconocieron la victoria de Nicolás Maduro, aparte de los países del ALBA, obviamente, Nicaragua, Cuba, etc., van a ser los países de los BRICS. China ya felicitó a Nicolás Maduro como presidente. Putin ya felicitó a Nicolás Maduro como presidente. Es decir, los BRICS, Irán, van a reconocer a Nicolás Maduro como presidente. A Estados Unidos faltan horas para que le llegue su turno. Y Estados Unidos tiene una pugna de que algunos van a pronunciarse en favor de Maduro y otros en contra. Eso no lo estoy inventando yo, es que los petroleros de Texas sacaron un comunicado. Los petroleros de Texas sacaron un comunicado reconociendo a Nicolás Maduro como presidente, felicitándolo. De vaina nos dijeron lo hermoso que había sido la jornada y el traje que había llevado Nicolás Maduro
en su proclamación como presidente. En Estados Unidos hay una confrontación y María Corina Machado necesita violencia para que el grupo que la apoya a ella le pueda seguir dando dinero y le pueda seguir alimentando la narrativa en los medios de comunicación. Por eso están desesperados por levantar los focos de violencia. Y por eso están las granjas bot en YouTube, en X, en todas esas redes sociales, esas plataformas, bombardeando a las personas para levantar los focos de violencia. Y tienen su efecto. Ahora, usted que es oyente de Cafecito con Noticias, y por ser oyente de Cafecito con Noticias, usted está vacunado. Está vacunado contra ese bombardeo de las granjas de bot. ¿Y por qué está vacunado? Porque para ser oyente de Cafecito con Noticias, para poder aguantarme a mí en las mañanas en el programa Cafecito con Noticias, usted tiene que estar leyendo, tiene que estar informado. Y de alguna manera tiene que tener pensamiento crítico, porque nosotros hacemos aquí análisis crítico. El solo hecho de usted estar investigando, de usted estar leyendo, de usted estar razonando, ya es una vacuna contra la narrativa, contra la campaña de las redes sociales. Porque en las redes sociales solo funciona desde el punto de vista emocional con el que no tiene pensamiento crítico, con el que agarran desprevenido y le despiertan una emoción. ¿Cuál es esa emoción? Odio. No es libertad, es odio. Entonces, ¿por qué? Y varias personas ya me comentaron cuando me llamaron que comienzan a tener problemas con parientes en la familia que se tragan todas las mentiras en las redes sociales. Y se van a dar cuenta que el promedio de edad de los que se tragan eso son entre 20 y 30 y tantos años, que son los que están metidos en el celular, tragando todo eso, y no les importa la política, no leen, no investigan, no se mantienen informados, sino que consumen cuanta pendejada le mandan en las redes sociales a través del celular. Y cuando hay un adulto mayor o incluso alguien muy viejo, por decirle de tercera edad, que se traga estos cuentos, son personas que no les gusta la política, que no les gusta leer y que son emocionalmente muy vulnerables, muy inestables. Se les puede alterar en las redes sociales de manera muy fácil. Y eso lo hacen masivamente, muy fácil, porque con la Big Data tienen toda la información de su perfil psicológico. Es que no hay que ser adivino. Usted mismo comparte, usted tiene años compartiendo información diciendo quién es usted, diciendo qué es lo que usted piensa, qué es lo que usted siente, lo que usted hace. Entonces ellos saben dónde darle en la llaga y comienzan a mostrar la imagen del muchachito, del abuso, del papel que están quemando, y le dicen, mira cómo se están robando las máquinas, y usted dice, no puede ser. Y la indignación, la emoción de la indignación es muy poderosa, porque entonces te comienzan a mostrar unas microhistorias de unos videitos que a lo mejor pasó en otro país o pasó hace 20 años y te lo hacen pasar como ahora. Pero ¿qué hace el videíto? Te levanta esa emoción de indignación, te levanta esa emoción de odio y entonces te lleva a actuar. Ahora ellos tienen un problema, que no pueden mantenerte así todo el tiempo, porque el muchacho se aburre, pasa de moda, se fastidia. El que está dándole a la cacerola, se va a volver loco él. ¿Cómo tú vas a estar 2 horas dándole una cacerola y el oído tuyo no va a verse afectado? Entonces esa gente comienza a obstinarse a ellos mismos, y entonces la oposición no puede mantenerlos como zombies con el odio, dando la cacerola, sino que tiene que estar renovando como una droga, como un fentanilo social, como una sustancia que les renueve el odio.
Por eso, lo de las benditas actas va a pasar de moda. Y ya usted va a ver que el muchacho no le va para bola a lo de las actas. Haga una prueba. Si usted tiene un hijo, un sobrino, un muchacho en la familia, o un adulto de esos tercos, recalcitrantes, dígale que le explique el tema del fraude con las actas. Y dígale si vio las actas que dice tener María Corina. Dígale que le saquen las cuentas allí de cómo fue el fraude. Dígale que le explique cómo funciona el sistema electoral. Y no sabe, ninguno de ellos sabe, y no les importa, porque lo de ellos es emocional, lo de ellos es indignación, odio por un cuentico que les contaron, por un chisme. Y entonces ellos lo van a relacionar con otras frustraciones personales, que yo no he conseguido trabajo, que yo no he podido, que me despidieron, que me miraron feo, que me hicieron esto, que yo no puedo comprar nada, a ti te alcanza el salario, y entonces se van a desviar por todos los temas, por todas las frustraciones que tienen, que yo no me he podido comprar el celular, que yo quería comprar mi casa, que a mí me está pasando esto, que fíjate cómo se robaron en PDVSA, que fíjate cómo se están robando todo. Pero háblame de las actas, yo te estoy hablando de las actas. Explícame cómo funcionó el fraude, pues. No pueden, no tienen ni documentación, ni información, ni nada. Y si le preguntas qué vas a hacer y dónde va a parar todo esto, tampoco saben. Yo voy a ir a acompañar masivamente a la protesta para exigir al Tribunal Supremo que me acepte la denuncia, la impugnación, porque aquí están las pruebas. No, ahí no hay brújula política, ahí no hay rumbo. ¿Tú vas a la calle a qué? ¿A amargarle la vida a la gente a qué? ¿A cacerolear enfrente de la casa del vecino a obtener qué? ¿Para que Maduro va a dejar de ser presidente? Bájate de esa nube, eso no va a pasar. Pero no les importa. ¿Por qué no les importa? Porque la dopamina, el fentanilo social que le dan en las redes sociales es para que él salga y haga un hecho de violencia. Y en ese hecho de violencia se genere otro hecho de violencia que lamentar una muerte. Entonces ya la protesta no es por el fraude, ya la protesta no es por la indignación de la gestión ni nada, sino la protesta es por el muerto que quieren ocasionar. Y entonces entramos en otra dopamina de odio. Ahora, la gente me pregunta, ¿qué hacemos con este loco que tengo en la casa? ¿Con este amargado? ¿O con este desinformado? Yo no soy psicólogo, yo no soy terapeuta, pero yo les recomiendo varias cosas. La vacuna contra esa infernal campaña de guerra de las redes sociales contra Venezuela es otro modelo de comunicación. Tener una comunicación diferente en la casa. Tener una comunicación que usted tiene que ser creativo, la manera de cómo mantener una comunicación distinta a la de las redes sociales. El que tiene una buena relación con los hijos, de pronto me está entendiendo. El que tiene a los hijos, que cree que con un saludo, que con frases de cliché, de que hola hijo, te quiero mucho, y lo que se están es intercambiando códigos de cómo debe ser el rol del personaje, del buen papá, de la buena mamá, del buen hijo, y lo que tienen es allí una relación fría de hielo, una montadera de cacho, una relación que no saben ni siquiera qué es lo que está fumando el hijo, ni qué es lo que está haciendo el hijo ni la hija. Esos son los que tienen la mayor cantidad de problemas, porque no conocen a la familia, no conocen al que tienen ahí al lado. Entonces se tragan todo ese tipo de cuentos. Tiene que de alguna manera evitar, tratar de razonar, de que entienda por la vía de la razón, porque no lo va a entender. Tendría que haber leído mucho o tendría que haberse informado mucho. Yo diría, y no quiero, no lo tome como un consejo, por favor, porque yo soy periodista, yo soy pésimo dando consejos, pero yo siempre he creído en el amor, en actuar desde el amor.
no engrincharse con una persona que está tocada emocionalmente, que está afectada emocionalmente y que comience incluso a actuar de manera violenta con su propia familia porque no logra entender que la gente piensa diferente, pues. O sea, porque tú me vas a odiar porque yo pienso diferente, tú eres loco. Entonces odiarás a todo el mundo. Entonces vete a vivir a China y odiarás a todos los chinos porque todos los chinos piensan diferente a ti. Es la convivencia. Tú no puedes andar por la vida con unos clones que se parecen a ti, que piensen como tú, que se indignen con lo de... Porque no es verdad. Aquí hay una identidad chavista que ellos no han querido reconocer. Entonces han querido negar que existe un pueblo chavista. Y si hay algo que se demostró en estas elecciones del 28 de julio, es que la identidad chavista está viva, coleando, fuerte. Eso va más allá de Maduro, va más allá del PSUV. Aquí hay una identidad chavista. Ellos dicen, Chávez se murió. Pendejo, todo el mundo se muere. Es que el que dice que Chávez se murió, él no se va a morir. Él es inmortal. Es una estupidez. De lo que se trata es que las ideas, la identidad chavista, la creencia en el proceso, en la revolución, está viva. No solo está viva, está más fuerte. Está aguantando otro intentona golpista. Eligió al presidente Nicolás Maduro, carajo. Lo eligió. O sea, te volvió a arrastrar, te volvió a derrotar. La identidad chavista te volvió a derrotar. Así tú no lo aceptes. Te volvió a derrotar. ¿Y a quién derrotó? A los golpistas, a María Corina, a Leopoldo López, a Antonio Ledesma, los mismos que en el 2002 estaban matando gente, estaban dando golpes de Estado, estaban derogando todos los derechos. A los mismos los volvió a derrotar. En la identidad chavista volvió a derrotar a Estados Unidos. Estados Unidos volvió a fracasar en otro intento de golpe. Te guste o no te guste, la identidad chavista te volvió a pasar por encima. Claro que tú no la quieras reconocer, que tú no quieras aceptar que el chavismo se acabó, que el chavismo saltó la talanquera. La realidad te dio una cachetada y tarde o temprano lo vas a tener que aceptar. Ahora, en la narrativa es distinto porque los medios de comunicación no hayan que hacer con esos 5 millones de chavistas que votaron por Nicolás Maduro. No hayan cómo explicarlo. Entonces ellos dicen que es un fraude, que esos votos no existen, que esas personas no votaron. Bueno, vete y revisa la cédula, la huella, el acta, el chorizo y todo eso para que tú veas que son verdad. Los bots no votan. Los bots no son personas, son robots. Lo único que pueden hacer los bots es manipular, hacer creer a la opinión pública de que existen y perder en elecciones. ¿Y por qué pierden en elecciones? Porque los bots no pueden votar. Pueden perder, pero no pueden votar. ¿Y por qué pueden perder? Porque la persona real, cuando ejerce una acción real de carne y hueso, supera a la inteligencia artificial. Usted no ve esos mecanismos cuando usted está entrando a una página y le dice, si usted no es un robot, elija de estas 6 fotos donde hay una cortina. Y entonces hay 3 fotos donde aparece una cortina. Entonces si usted elige las 3 fotos de una cortina, le da acceso. Porque el sistema dice, este no es un robot, este es una persona. Los bots no pueden votar. Entonces los bots te pueden decir misa, te pueden decir que el mundo ganó y todo eso, pero cuando la gente va a votar es una realidad. La realidad supera la inteligencia artificial. La comunicación humana supera la comunicación a través de esta ferretería de aparatitos celulares. ¿O es que usted le da un beso a la novia y le da el beso al teléfono? Un beso no lo sustituye una plataforma tecnológica. Entonces, ¿qué sucede? Que tiene en la familia probablemente un pariente desinformado
emocionalmente tocado, al que le están dando fentanilo social en las redes sociales, al que todos los días se mete en el celular para recibir su dosis, para mantenerle su odio. ¿Cómo usted elimina el odio en la casa? ¿Cómo usted atiende el odio de un pariente en la casa? ¿Cómo usted resuelve eso comunicacionalmente? Usted responde a eso. A lo mejor usted me da terapia a mí y me da consejos a mí. Yo, gracias a Dios, tengo 2 chamos hermosos que son una maravilla, con los cuales yo disfruté mi jornada electoral. Nos comimos una bolsa triple X de chistrí esperando los resultados electorales. Y yo disfruto con mis hijos enormemente. Y esos no andan atemorizados porque les den cacerolas, porque esto no les paran bola a eso. Porque hay amor. Yo en mi casa lo que tengo es amor. Amor, allí hay amor, historias, canto, alegría. Ahí hay otro tipo de comunicación. Y el que no convive con eso, el que no tiene amor, que tiene una vida paralela, que tiene frustraciones, que tiene expectativas, que no puede cumplir, que tiene amarguras, que yo quería esto y no lo logré, ese termina fuera, termina aislándose, termina yéndose, termina autoexcluido, buscando el paraíso perdido que no lo va a encontrar nunca. Esas expectativas no las va a satisfacer nunca. Y se va. Probablemente ese pariente suyo está haciendo maletas para irse. Que se vaya, déjelo que se vaya, que se estrelle. Ajá. Tiene que asumir en algún momento en la madurez de su vida para dónde se va a ir. Porque para dónde se va a tener el mismo problema. Entonces no le meta drama. Es una adicción provocada por estas redes sociales, esta comunicación de emociones, de odio, y como son los dueños de esa industria, son los dueños de YouTube, son los dueños de X, son los dueños de Instagram, son los dueños de Facebook, quieren hacer lo que se les dé la gana con una población emocionalmente afectada. Tecnológicamente tienen poder para hacerlo, pero en Venezuela también hay otros modelos de comunicación. La gente se burla, lo subestima. La identidad chavista tiene otro modelo de comunicación. Y aquí el chavismo quiere debate. Está loco por meterse en una asamblea a debatir, a expresarse con otros y comunicarse. Y comienza allí la discusión. En WhatsApp están los debates de manera permanente. En Venezuela hay comunicación política, hay debate político. Por eso es que en Venezuela no pasa lo de Argentina, no pasa lo de Estados Unidos. Aquí tú no lo vas a venir a manipular con tu fentanilo social a través de YouTube. Aquí el youtuber pendejo no tiene voto, no mueve gente para votar. Tú podrás tener ahora un pocotón de gente frustrada en su fase de negación, dándole a la cacerola. Dale a la cacerola, ese es el problema tuyo. Ahí te vas a volver loco. Pero al volver a la realidad, tenemos otro problema. La realidad de Venezuela no es aislada ni es sola. Hay una geopolítica, hay una realidad y una geopolítica mundial. Y si no estás bien informado, no vas a entender lo que está sucediendo. Y entonces ahí te vas a estrellar el doble. Te vas a ir para Argentina o te vas a ir a Estados Unidos y allá te vas a estrellar también. Porque allí también hay una realidad política. Allí también hay una manipulación mediática de esa realidad política. Ahí también te vas a estrellar. Entonces no se trata de que te vayas del país. Se trata de que tienes que asumir la vida real, no la vida virtual, ficticia. Y yo les voy a explicar un poco lo que está sucediendo en el mundo y la geopolítica que va a acabar con esta estupidez de María Corina Machado. Pero vamos a hacer
breve pausa musical para que usted me comprenda lo que estoy tratando de decirles y profundizar el tema de la geopolítica. ¿Por qué? Porque las guarimbas, versión María Corina Machado, tiene las horas contadas, tiene un contexto internacional que les va a complicar la situación y entonces van a tener que apurar las acciones y van a tener que pasar a otra fase. Si no, se les va a morir todo rapidito. Pero eso no va a suceder porque en la geopolítica mundial están sucediendo otras cosas que ellos tampoco quieren aceptar. Y bueno, se van a estrellar. Antes de darse los resultados del CNE, se pronunciaron algunos presidentes de derecha, algunos que se quieren hacer llamar de izquierda, pero son de derecha, de ultraderecha, atacando a Venezuela. Lo hizo el presidente de Chile, lo hizo el presidente de Argentina, lo hizo incluso el presidente de Brasil. Y sin embargo, existe una geopolítica que los supera a ellos, que ni siquiera ellos pueden atender. Lula está condicionado. O sea, Lula no tiene libertad para gobernar Brasil. No tiene voz propia. Es una contradicción que él tiene que resolver, es un problema. Llegó a la presidencia, mas no al poder. No tiene el poder en Brasil. Entonces él tiene que satisfacer un interés económico dando ese tipo de declaraciones contra Venezuela. Todo parece indicar que es un sector económico de Europa. Entonces, pareciera que Lula está hablando en nombre de Europa, de la Unión Europea. O está cumpliendo su rol en la narrativa para facilitar los intereses de Europa. Y es un triste papel. Pero bueno, no hay que ser severos con Lula, porque recordemos que él salió de la cárcel, le exoneraron de todas sus culpas, algo tuvo que negociar, porque no llegó nuevamente a la presidencia con los votos del Movimiento Sin Tierra o del Brasil Profundo, llegó a la presidencia con negociaciones. Lo mismo sucede con el presidente de Colombia, con Petro. Es un presidente que estando en la alcaldía le iban a cortar la cabeza en la alcaldía. O sea, estaba en manos de Juan Manuel Santos el que Petro dejase de ser alcalde o continuase. Y continuó, algo tuvo que negociar Petro para continuar en la alcaldía cuando era alcalde. Y llegar a la presidencia en Colombia viniendo del M-19 y llegando con un pacto histórico, con la propuesta de una paz total, te obliga a negociar. Y Petro llegó a la Casa de Nariño, mas Petro no tiene el poder, no tiene el control, no ha podido sacar un soldado norteamericano, tiene 9 bases militares norteamericanas en territorio colombiano. Entonces Petro está condicionado. Petro ni siquiera puede elegir su canciller. El canciller de Colombia lo elige Estados Unidos. Tenían a un defensor de los derechos humanos, un hombre honorable, Álvaro Leiva, y Estados Unidos se los quitó y les puso a un payaso de tumba que comienza a contradecir al mismo Petro, a generarle conflictos a Petro. Es decir, son presidentes que llegan a las presidencias condicionados por el poder. Yo te voy a dejar ganar y tú vas a ser presidente, pero tú no vas a mandar aquí. Esa situación es en la que están esas personas. ¿Por qué Venezuela de alguna manera está a años luz de ese tipo de presidentes? Lo dijo Nicolás Maduro.
porque nosotros no dependemos de Estados Unidos, no dependemos de Europa, nosotros no estamos condicionados en ese sentido. Eso nos genera más enemigos, pero también nuevos aliados. Entonces, usted no espere de la izquierda latinoamericana una solidaridad cuando en ese país latinoamericano hay un gobernante o un partido o un grupo condicionado por intereses económicos. Chile ni siquiera su propia constituyente la pudieron aprobar. Ni siquiera las banderas de los muchachos que protestaron en Chile, ninguna de ellas se presentó en el gobierno del presidente de Chile. En consecuencia, el presidente de Chile debe estarlo afectando la envidia de que en Venezuela sí hay un proceso constituyente y sí hay otro tipo de acciones políticas de pueblo-gobierno que en Chile no se pueden aplicar, que él no las puede aplicar en Chile y que yo creo que tampoco tiene el mínimo interés en tenerlo, como tampoco lo pudo Alberto Fernández en Argentina. Sin embargo, aquí el país que tiene el poder económico que provoca las guerras, que se le llama imperio, es Estados Unidos. Cuando usted va a Colombia, los presidentes de Colombia dicen: aquí el que manda es Estados Unidos, el jefe de la comarca es Estados Unidos. En Argentina, para Milei, el que manda es Estados Unidos. Estados Unidos dice ser el dueño de América Latina. Todavía dice que este es su patio trasero. Pues para los venezolanos no. Sin embargo, Estados Unidos no solo tiene que decirlo, tiene que demostrarlo. Y para demostrarlo, tienen que demostrárselo a ellos mismos. ¿Quién tiene el poder en Estados Unidos? Porque ustedes deben recordar que a Donald Trump, siendo presidente de Estados Unidos, lo censuraron en las redes sociales. Le eliminaron sus cuentas. El Facebook acaba de reconocer que cometió un error censurando el atentado en Facebook a Donald Trump. Y Donald Trump tiene la candidatura republicana asegurada, tiene el liderazgo cohesionado en ese entorno, y los demócratas van a tener que demostrar que todavía tienen control de poder y tienen, digamos, poder de cohesión de elegir un candidato demócrata. Sin embargo, allá hay intereses económicos encontrados y ellos tienen que resolver ese problema. Y tienen que lidiar con Venezuela. Hay un periodista venezolano que se encuentra en Argentina, o ha trabajado mucho en Argentina, escribió un libro allá. Yo no recuerdo el nombre, se los debo, pero él dijo algo muy interesante. Presten mucha atención. Estados Unidos tiene dos temas pendientes con Venezuela. Y esos dos temas son la prioridad en todas las mesas de diálogo que sostiene Estados Unidos con Venezuela. No estamos hablando de María Corina Machado, no estamos hablando de Leopoldo López, no estamos hablando de estos personajes que no son políticos. Ellos no son políticos, ellos no piensan por sí solos. A ellos les imponen la política, a ellos les dicen lo que tienen que hacer y cómo lo tienen que hacer. Y ellos cumplen ese rol por dinero. Si yo lo hago, me pagan tanto. Pero Estados Unidos tiene dos temas pendientes con Venezuela. El Partido Demócrata, el gobierno, está interesado en resolver dos problemas con Venezuela. El primero es el de la migración, porque la migración es una bomba de tiempo. La migración es una crisis mundial. El movimiento migratorio produce unos efectos económicos, políticos, sociales, que ellos no pueden atender. Estados Unidos no puede atender la avalancha de venezolanos
lo que produce una avalancha de venezolanos en lo social, en lo político en Estados Unidos. Ya le pasó con México, le pasó con los cubanos. Y entonces hay muchos sectores de poder político que dependen de latinos, del voto latino. Por darles alguna idea de los efectos que puede tener la migración en el corto plazo. Y estoy hablando en el corto plazo, ni siquiera mediano plazo. Por otro lado, el problema social, el problema económico. Porque el migrante comienza a trabajar de lo que sea, lavando posetas, jubilados, ingenieros, doctores, trabajando, repartiendo cajas o lo que sea. Y como es un sistema capitalista, y a ellos les importa un bledo si tú eres viejo, si tú eres adeco, si tú eres costeñano, si tú eres comunista, con tal y trabaje, resulta que le genera un beneficio por un lado, en lo económico, pero le genera un problema por otro lado, en lo económico. Y entonces no pueden lidiar con todo eso, no pueden costear todos esos beneficios, esos salarios, ese consumo. Ellos quieren matar gente, necesitan menos gente. Y de alguna manera de ahí salieron todas las teorías de conspiración de las pandemias. Entonces Estados Unidos intentó con Nicolás Maduro, que es el que tiene de alguna manera el control del Estado venezolano, intentó bajarle 2 a la migración venezolana hacia Estados Unidos. Y Nicolás Maduro le dijo, ok, quítenme las sanciones y yo mando el avión de Conviasa y me traigo un poco de venezolanos que están allá de manera ilegal. Y entonces el plan Vuelta a la Patria es un plan, fíjense las contradicciones. A Estados Unidos le conviene el plan Vuelta a la Patria para que le saquen un poco de venezolanos ilegales de allá, pero rompieron el avión de Entre Azules. ¿Se acuerdan? El avión que picaron, que se robaron de Argentina, lo destruyeron, porque en Estados Unidos hay bachacos sin antena, hay átomos sueltos, hay gente que asume decisiones y no se da cuenta de que afecta al propio Estados Unidos. Pero volviendo al tema de esos 2 problemas que tiene Estados Unidos con Venezuela y los tiene que resolver, el de la migración es uno, el otro es el tema del suministro energético, el suministro de petróleo. Entonces, cuando usted ve en Últimas Noticias, búsquelo, está en la página web de Últimas Noticias, el comunicado de los petroleros de Texas, felicitando y reconociendo a Nicolás Maduro como presidente de Venezuela, es porque ellos necesitan petróleo. Allí no hay ideología, necesitan petróleo, punto. Y necesitan un petróleo que no esté pasando frente a Yemen, que no esté pasando por el estrecho de Hormuz, que esté saliendo de los puertos de La Guaira directamente a Estados Unidos en un día, 2 días, póngale 3 días. Y ese tema implica el control de PDVSA, que fue la causa, el motivo del golpe de Estado del 2002, el control de PDVSA. ¿Y qué es lo que quiere hacer María Corina Machado? Privatizar PDVSA. A ella le importa un bledo CanTV, todo eso. Ella privatizará eso por razones de meterse más dinero, pero el objetivo es PDVSA. Y esos 2 problemas que tiene Estados Unidos es porque la migración es una crisis mundial. Tú no puedes estar generando guerras, estar bombardeando y no tener migración. ¿Para dónde va a coger la gente que les está cayendo bombas en sus casas? Tiene que migrar. Tiene que migrar. Tú no puedes sancionar a Venezuela, agredir a Venezuela, bloquear a Venezuela y esperar que el venezolano no migre. El venezolano empieza a migrar. Y no migra solamente el escuálido, el chavista también migra. El venezolano migra. Ahora, si en Venezuela
no hay sanciones, no hay bloqueo, nos dejan trabajar, vivir en paz, el venezolano no migra. Porque la cultura del venezolano es quedarse en su territorio. El venezolano jamás ha migrado masivamente. ¿Cuándo comenzó a migrar masivamente el venezolano? A partir del 2016. Entonces estudie lo que sucedió. ¿Qué sucedió en el 2016? No ganaron la Asamblea Nacional en 2015. No comenzaron a pedir la sanción. No nos declararon amenaza. Entonces el venezolano empezó a migrar y lo empezaron a afectar. Y el muchacho, en su frustración, se fue a buscar expectativas en otros países, entre ellos Estados Unidos, porque es donde están los dólares. Ahora, ¿cómo resuelve Estados Unidos ese problema? Porque tiene una guerra con Rusia, tiene una guerra en agenda con China, tiene una guerra con Irán, tiene una guerra con Hezbollah, tiene una guerra con Yemen, salieron huyendo de Afganistán, los están sacando de África, los están sacando de Irak. Arabia Saudita los está traicionando y está llegando a un acuerdo con Irán. Rusia está advirtiendo que va a producir armas nucleares y venderlas si es necesario. ¿Para dónde va a coger Estados Unidos? ¿Y con qué legitimidad? ¿Con qué legitimidad? Porque resulta que Donald Trump dijo que había fraude, que le robaron las elecciones y lo intentaron meter preso y lo intentaron matar. Y ahora resulta que todo indica que va a ser el presidente de Estados Unidos nuevamente. Ese país está entrando en unos grados de intolerancia que se va a visibilizar la guerra civil que en este momento hay en Estados Unidos. Que los medios de comunicación tratan de invisibilizar, atenuar, porque no les conviene que se reconozca que tienen una guerra civil. Allá hay muertos, hay atentados. Casi le vuelan la cabeza a Donald Trump y lo hizo un muchacho de 20 años. Entonces usted tiene que estudiar lo que está sucediendo en el mundo y relacionarlo. Entonces María Corina Machado cree que porque el secretario de Estado, que ya perdió su trabajo, porque Kamala Harris no lo va a mantener y Donald Trump tampoco lo va a aceptar, se pone a decir un poco de disparate. Y la del Comando Sur, que cree que tiene una granja, que es la dueña de la granja del Comando Sur, y el del Pentágono, que tiene cáncer y cree que es dueño de la granja del Pentágono, cree que se mandan solos. Cada quien tiene su política, cada quien tiene su criterio. El FBI dijo que había sido un show lo del atentado de Donald Trump. El FBI. ¿Y qué va a hacer Donald Trump en la presidencia? ¿Se va a enfrentar al FBI? ¿Lo va a desmantelar? ¿Lo va a filtrar? ¿Va a poner un FBI alterno? Hay una crisis institucional en los Estados Unidos. Ni hablar de que acaban de anunciar un partido comunista en Estados Unidos. Así que Venezuela, si hay algo que ha acertado la revolución bolivariana, es que le ha sabido dar lectura a lo que está pasando en el mundo. La oposición va y le cree al loco Milei y cree que eso es libertad. Eso no es libertad, eso es odio. Entonces hay que estudiar la geopolítica mundial, hay que estudiar lo que está sucediendo en los conflictos, porque tienen relación con nuestra cotidianidad, tienen relación con lo que sucede en el país. Si no estudiamos eso, nos va a costar comprender lo que declaran los presidentes, lo que declaran los cancilleres, las acciones que toman los gobiernos, a quién responden esos gobiernos, qué intereses benefician.
los actores económicos que no son tan invisibles y que intervienen en las políticas, como Elon Musk, tratando de desacreditar el CNE y tratando de sabotear el CNE. ¿Por qué un multimillonario como Elon Musk, que se avergüenza de su hija porque se cambió de sexo, estaría interesado ahora en tratar de sabotear el funcionamiento del Consejo Nacional Electoral y de asumir política opositora en Venezuela? ¿A qué se debe esa actitud? ¿Qué intereses tiene él en su estructura económica que tiene que ver con Venezuela? Eso tiene que llamarle la atención, porque eso no es gratis. Eso nunca ha sido gratis. En el capitalismo no hay nada gratis. No hay coincidencias. Ahora, ¿qué sucede? Los BRICS van a reconocer a Maduro como presidente. ¿Y qué va a hacer Estados Unidos? ¿Va a reconocer al mundo como presidente? ¿Va a ser Guaidó parte 2? Visualice usted el futuro del mundo como Guaidó y verá que las imágenes son difusas. Usted no puede verle futuro a un Guaidó 2.0 en la personalidad del mundo, ni hablar de por sus razones de salud, sino que eso no tiene paz ni pie ni cabeza. Entonces María Corina Machado le levanta el brazo a ese pobre hombre, que usted le ve la cara y eso lo que da es lástima. Yo no sé cómo la familia o los hijos de ese señor se prestan para esa vagabundería. Pero fíjense ustedes lo absurdo y lo delicado del caso. María Corina Machado le levanta el brazo al mundo y le dice: este es el presidente de Venezuela. Cometió el error de hacerlo ante los medios internacionales. ¿Cómo sostienes eso? ¿Cómo sostienes ante el mundo que el mundo es el presidente de Venezuela, que fue electo por el Senado, y que ustedes solo van a reconocer al presidente? Ya ni siquiera dicen que van a impugnar. Ellos no hablan de impugnar. Ellos hablan de que el mundo es el presidente de Venezuela. ¿Cómo lo van a fundamentar? ¿Cómo va a hacer eso? ¿Cómo van a sostener eso? Vas a tener a la gente en focos de violencia hasta que el mundo entre en Miraflores, reconocido por los países. Eso no va a pasar. Eso es irracional. Y el periodista de CNN, Fernando Rincón, le dice: pero ven acá, tú sueltas eso, y yo como periodista, ¿cómo voy a sostener eso en el tiempo? Dime tú, porque yo no puedo hablar aquí incoherencias. Pues incoherencia vas a hablar, o incoherencia ya vienes hablando. ¿Para que no te has dado cuenta? Esa incoherencia no la puedes sostener en el tiempo, es una estupidez. Entonces tienen que inventarse otra cosa, cambiar el rumbo de otra cosa. ¿Y qué va a pasar? Que esa muchachera que está caceroleando o que se está migrando se va a cansar, porque le digan: bueno, ¿y ahora qué? ¿Qué pasó con las guarimbas? ¿Qué pasó con Guaidó? Dame razón de Guaidó. ¿Qué es lo que tú piensas de Guaidó? Tú no decías que Guaidó era el presidente. Se te olvidó, te dio amnesia. O sea, ya eso no existe. Y lo vas a repetir con el mundo ahora. Hay que estudiar la geopolítica. Hay que estudiar lo que sucede en el mundo. Porque Estados Unidos está metido en un pantano político, en un callejón sin salida, del cual no va a poder salir a flote. Y ese odio que generan ellos, ese odio que incuban aquí en los venezolanos, ese odio va a regresar a Estados Unidos. Y ese odio va a explotar en Estados Unidos. Y allí es cuando va a ser visible la guerra civil que ellos tienen y que no han querido reconocer. Se dan cuenta lo peligroso, y por eso no podemos cometer el error histórico de ser ignorantes de lo que pasa en el mundo. Hay que estar atentos a lo que está sucediendo en el mundo.
y hay que estudiarlo. Hay que estudiar la geografía. Hay que estudiar la geografía de Venezuela, la ubicación, los recursos. Tenemos la obligación de estar atentos a todo eso. Los BRICS van a reconocer a Nicolás Maduro como presidente. No solo lo van a reconocer, va a entrar Venezuela en los BRICS. ¿Qué va a hacer Lula? Le van a llevar la contraria a China, a Rusia, a India, a Irán. Lula se va a tragar sus palabras. Como buen político, va a cambiar la narrativa. ¿Qué va a hacer Petro? ¿Vas a pedir ayuda a los gringos para que te den la paz? Si fueron los gringos los que te sembraron 9 bases militares, si fueron los gringos los que te mataron un pocotón de gente, fueron los gringos los que te llevaron a Uribe a la casa de Nariño. ¿Con quién vas a hacer la paz? ¿Con los pueblos libres de América Latina o con Estados Unidos? ¿Para dónde vas a coger? ¿Qué va a hacer Chile? ¿Qué va a hacer Milei? Dependen todos de Estados Unidos. Y cuando Estados Unidos entre en esa autodestrucción de esa guerra civil, se caen todos ellos, como un efecto dominó. El mundo cambió, el mundo está mutando. Pero en Estados Unidos el poder no es el gobierno, ellos se van a matar, el poder es económico que está detrás. Y ellos no tienen país, ellos no son Estados Unidos. Las transnacionales que controlan el poder en Estados Unidos, las Lockheed Martin, las petroleras, Chevron, ExxonMobil, ellos no tienen patria. Ellos no tienen parlamento, ellos dominan parlamentos, pero ellos no tienen parlamento. Es un parlamento virtual, ellos deciden lo que decide el parlamento porque ellos financian a los congresistas que van al parlamento. En este momento, usted que me está escuchando, lo mejor para su salud mental es que filtre las informaciones y las fuentes de donde se va a informar. Porque lo van a bombardear en internet de mucha información que está buscando generarle indignación y generarle odio. Son las dos emociones que van a tratar de despertar en las próximas horas para poder provocar que la gente salga a la calle a hacer hechos de violencia. No se preocupe por estar aclarando que si el fraude, esa gente no va a impugnar elecciones. Esa gente va a una acción violenta, a intentar un golpe de Estado. Ahora, usted ya leyó el comunicado del Fiscal General de la República. Póngase pila, tenga contactos. Si usted ve que hay un movimiento raro donde usted vive, que lo están cercando, que le están tratando de impedir el paso, no se quede solo, pida ayuda, comience a tener contactos, denuncie, haga un formato muy sencillo, coloque lugar exacto, fecha, hora y el hecho violento o sospechoso y mándelo a los cuadrantes de paz. Envíe esa información porque es muy probable, Dios quiera que no, yo aspiro que no, que estas personas a las que le están pagando para hacer destrozos en algún momento quieran tener la intención de generar destrozos en Bolívar. Miren, con lo que nos pasó aquí en las guarimbas, yo no creo que vayamos a cometer el mismo error. Y si ellos traen una nueva versión de la guarimba, una nueva modalidad, hay que estar atentos. ¿Por qué? Porque de alguna manera hay una ley, hay una fiscalía ahora que está actuando, no la de Luis Ortega Díaz, y nosotros tenemos que estar organizados para proteger la calle, para proteger la comunidad, para proteger la casa, para que no venga un disociado de esto a destruirle la paz que tanto nos ha costado conseguir. Y hay que estar atentos, denunciar al que hay que denunciar y estar vigilantes. Pero haga un esfuerzo por informarse bien, por estudiar, por conocer cómo funciona el sistema electoral. Yo les envié
por WhatsApp las declaraciones de los observadores internacionales, cuáles fueron sus conclusiones. Tiene que leerlo, estudiarlo, debatirlo, porque tiene que manejar la información para que no lo vengan a manipular desde CNN, desde Caracol, desde RCN, desde El País. No, usted tiene que estar vacunado con esa desinformación. También les envío un video de cómo confirmar cuando una imagen que es vieja del pasado se las están intentando hacer ver como si estuviese sucediendo ahora. Hay un mecanismo del mismo aparatito del celular que le permiten hacer captura de una imagen del video, y al hacer la captura de la imagen de ese video, usted coloca la imagen en Google, en la búsqueda de Google, y ahí en Google le va a aparecer el registro de dónde más aparece esa imagen, y ahí le va a aparecer el lugar, la fecha donde está. Porque hay mucha gente que comienza a horrorizarse con unos videos de mira lo que está sucediendo, y resulta que eso no pasó. Por ahí me llegó un video de un muchacho, un motorizado tendido en el suelo muerto, y entonces un tipo gritando contra Maduro, un poco de cosas, y resulta que era un video viejo, no fue ningún asesinato ni nada, y la gente cae incauta en ese tipo de estupideces. ¿Se acuerdan de aquella foto del come niño? Que andaba caminando por la calle y veía un niño y le mordía los cachetes para comerse los cachetes, y entonces ponían la foto de un cachete de un niño todo ensangrentado, todo roto. La gente se inventa historias, porque con las historias generan indignación, generan odio, y es una guerra de narrativas. Entonces a usted le va a llegar cualquier tipo de imagen. Cuide al muchacho. Si usted tiene un muchacho medio alienado, de esos que tragan todo, de que están pendientes de las noticias estúpidas de farándula y creen todo lo que le dicen en TikTok, en Instagram, en X, hable con ese muchacho, porque ese muchacho se lo van a enfermar, se le va a obstinar, y entonces va a tener el problema dentro de su casa. Y trate de debatir con el que pueda debatir, porque hay personas que no se puede debatir. Por ahí anda un muchacho que dice ser del Partido Comunista, no sé de cuál Partido Comunista, pero está de mollejón. Entonces se mete en los grupos de WhatsApp para armar polémica. Yo lo mandé a terapia. Y yo le dije, no, Charlie, usted tiene que ir a terapia, eso no tiene un problema. Entonces usted no se va a poner a debatir con gente loca. Es como que ustedes vayan para una licorería un viernes a las 12 de la noche a debatir de política con unos borrachos. No se puede debatir con todo el mundo. Hay gente que está loca de perinola, que está de mollejón, con la que tú no puedes debatir. No pierdas el tiempo en eso. Entonces tienes que de alguna manera filtrar lo que te está llegando, filtrar las personas, porque hay personas que cuando ya están tocadas y emocionalmente idealizadas con las redes, es muy difícil lidiar con esas personas. Entonces yo les recomiendo que por su salud estudie, se informe bien, y eso le va a calmar la angustia, le va a calmar la incertidumbre, el comprender, el saber. Permite que uno se relaje un poco. Y no se asuste, no tenga miedo, porque eso no tiene ton ni son. Como yo les decía hace unos minutos, ¿para dónde vas a coger con esa patincha? ¿Cómo tú vas a decir que el mundo es el presidente? Ajá. ¿Cómo se resuelve eso? ¿Cómo se come eso? Esa señora, María Corina, tiene problemas psicológicos graves. Esa se va a estrellar sola. ¿De dónde ella va a probar ahora que tiene el 100% de las actas donde se demuestra que el mundo sacó el 70% de los votos? Porque ahora tú no vas a echar para atrás esa cifra ahora. Ya tú dijiste que él ganó con 70% de los votos. Demuéstralo, porque tú no eres CNE, tú ni siquiera eres candidata. Entonces, ante el mundo, ¿cómo tú vas a demostrar eso?
Tú vas a poner a Estados Unidos que te siga financiando, que te sigan pagando delincuentes malandros para incendiar el país y que te den la presidencia en bandeja de plata, que te la den a ti. Ustedes se creen ese cuento. Ustedes en verdad se creyeron en el cuento de que Guaidó era presidente. Se tragaron esa estupidez. Hay algunos que sí. Bueno, hable con ellos y díganle que les hable de Guaidó, a ver qué piensan, a ver qué dicen. Se van a estrellar. No es libertad, es odio. Lo que gritan caceroleando no es libertad, es odio. Es un problema más profundo que está en esa persona. Es vulnerable. Los dueños de las redes sociales saben a quién van a atacar con eso. Y ahí está. Cayeron nuevamente en esa estupidez de las guarimbas. Afortunadamente, en esta oportunidad no se ve, o hasta esta hora, no se ha visto con mayor crudeza como en otros tiempos. Algo aprendió el pueblo venezolano. Y por esa narrativa internacional de CNN, déjenlos que se maten, déjenlos que se engañen ellos mismos. Ellos no tienen memoria. Fíjense lo que ellos dijeron cuando la invasión la batalla de los puentes, cuando el grupo de Lima quiso invadir Venezuela. Todo lo que dijeron, que si la ayuda humanitaria, ¿se acuerdan de la ayuda humanitaria? De todo el pocotón de mentiras y embustes, ustedes los ven ahora debatiendo, reflexionando sobre eso. Que les dio amnesia, eso ya no pasó, se les olvidó. Ellos se matan solos. El País, Deutsche Welle, New York Times, CNN, se caen a mentiras entre ellos mismos. Ellos mismos se van a matar a mentiras. Pero ellos tienen que resolver su problema. Porque van a atacar nuevamente a Donald Trump a través de los medios de comunicación. Esa pelea no se ha resuelto. Esa guerra está allí. Ellos van a terminar matándose entre ellos mismos. Ya ustedes verán cómo un sector de la oposición de ultraderecha va a terminar acribillando a María Corina Machado. No digamos acribillando, que suena muy feo y estamos ante un medio de comunicación. Van a terminar haciéndole oposición y denunciando a María Corina Machado, entre ellos mismos. Porque el odio genera odio. El odio se devuelve. Es una ley natural, así de sencillo. Llegamos al final de este programa. Espero que les haya funcionado, que les haya servido, que les haya orientado, que es la intención. Pero sobre todo, que les haya despertado el interés por informarse mejor, por debatir e investigar. Los quiero mucho, su amigo David Medina.